término papa se ha utilizado a lo largo de la historia para designar a ese pontífice lleno de amor y espiritualidad, diseñado por Dios, creado tal y cual a su semejanza, y que es capaz de representarlo aquí presencialmente en la tierra. Y es esa persona impoluta, llena de amor y sabiduría, que con su gran sabiduría, entusiasmo y amor dirige las arcas de la iglesia y todo el desarrollo de este a lo largo de los años, ya que es la persona justa que puede juzgar a todo el mundo ante los ojos de Dios, porque Él lo representa aquí en la tierra. Y a pesar de ser un ser humano con virtudes y defectos, pues tenemos que aceptar que estas personas son tocadas por Dios, por lo tanto son perfectos y nunca se equivocan. What? ¿Cómo que nunca se equivocan si son humanos? Si te contara que hay papas que han protegido pedrastras, que hay papas que hacen aberraciones sexuales, deseos carnales, que han robado, que han martirizado lo que son los principios eclesiásticos que ellos mismos dirigen, ¿me creerías? Oh, no, you don't. Bueno, te invito a ver el lado de la historia. Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que amablemente ven estos videos. Y bienvenidos al lado B del todo. En los últimos días, y sobre todo las noticias más relevantes a nivel mundial, hemos escuchado todos o casi todos sobre el problema de salud que presenta el pontífice o Papa Francisco, ¿no? Y pues las noticias no dejan de indagar en que fue un problema respiratorio que llevó al Papa Francisco al hospital, que se ha ido mejorando, que ocupó por ahí respiración artificial, ventilación, que por ahí anda haciendo algo de ejercicio, que el Papa descansa ya tras una noche tranquila en su tercera semana de problema de salud, etcétera, etcétera. Hemos visto muchas noticias, y sin duda está plagado todo internet, toda la televisión sobre la salud del Papa Francisco, y bueno, hay que dar gusto que se está recuperando, ¿no? Esperemos que así sea y se recupere. Sin embargo, esta especulación de si va a morir, si no, si se recupera o no, pues ha traído a revivir algunas profecías por ahí que de antaño han estado vigentes en la memoria de algunos conocedores del tema, pero bueno, también ya han inundado el internet por ahí. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ahí pues profecías como la de San Malaquías, que él profetizó 112 papas después de Celestino II, por allá en el año 1143 aproximadamente, ¿no? Y también por ahí Nostradamus, ¿no? Que por ahí hizo la profecía del Papa Negro, ¿no? Entonces ha surgido un sinfín de teorías al respecto, y en este video vamos a aprovechar para aclarar un poquito el asunto, aclarando que no somos portadores de la verdad absoluta y simplemente queremos poner en contexto algunas ideas, algunas aberraciones que hemos tenido a lo largo de la historia, y a la larga lista de papas que han existido hasta la actualidad, que para ser exactos, incluyendo a la papa actual Francisco, serían 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica desde su primer papa, que fue Pedro. Y para entrar en contexto, el papa actual, denominado el Papa Francisco, él forma parte de la larga lista de papas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, siendo el número 266, ¿ok? Desde aquel primer papa que fue Pedro el Apóstol. Y bueno, el Papa Francisco pues nació en Argentina, por allá en Buenos Aires, allá en 1936, y a la fecha tiene 88 años.
como lo comentamos y como lo han visto en internet, pues este papa está delicado de salud, por ahí problemas respiratorios, y pues bueno, anda toda la verborrea de que viene un sucesor, lo que vendría siendo el Papa 267. ¿Y por qué se alborotó ahora con la enfermedad de este Papa Francisco? Todas las profecías viejitas que se habían hecho ya años atrás. Y pues bueno, es que una de esas profecías, la que en este caso hizo el vidente Nostradamus, pues dijo que el Papa 266, en este caso el turno que le toca al Papa Francisco, pues tendría que ser el Papa Negro, ¿no? Entonces, vamos a ver a futuro en el video cómo se relaciona todo esto con ese Papa, ¿no? Pero siguiendo en contexto, ¿y qué son estas profecías tan mentadas? Pues bueno, por ahí la primera sería la profecía que hizo San Malaquías, ¿no? Y a este se le atribuye una profecía de los papas que según él habría 112 papas antes de que llegara el juicio final, o sea que Diosito venga y nos las cobre, ¿no? Y pues bueno, por ahí el Benedicto Arnold Wallon descubrió y publicó esta llamada profecía del juicio final por allá en el año 1590. Y bueno, la mayoría de los estudiosos consideran que el documento fue elaborado en el siglo XVI. Y pues bueno, estas profecías es la profecía de los papas de San Malaquías y consiste en una serie de 112 lemas o frases cortas en latín, sin numeración, que hacen alusión a los 112 papas que gobernaban la Iglesia Católica desde Celestino II, por allá en 1143, hasta el último pontífice, que en este caso sería Francisco, según esta teoría, incluyendo antipapas. Ya vamos a ver qué fichitas eran esos antipapas. Y bueno, San Malaquías fue un arzobispo católico irlandés que vivió en el siglo XI y es conocido por estas profecías en este caso, ¿no? Y su trabajo arduo para restaurar la disciplina eclesiástica. La otra profecía, pues bueno, la hizo el famoso vidente Nostradamus, ¿ok? Y pues acuérdense que Nostradamus por ahí tenía una particularidad, que hacía sus cuartetas, crípticas, o sea, todas sus profecías se basaban en cuartetas crípticas y dejó muchos escritos, ¿no? Y una de esas fue la profecía mencionado, la muerte de un papa anciano, seguida por el ascenso de un sucesor joven de piel negra. Este último término fue interpretado por algunos como referencia racial, surgiendo cardenales africanos en el Vaticano, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Y de los 133 cardenales electores en un futuro cónclave, o sea, los que van a elegir al sucesor del Papa Francisco, si este caso no se recupera, pues son de raza negra, ¿no? Y bueno, otra interpretación dice que la profecía surgió porque el Papa Francisco podría ser el Papa Negro, no por su raza, ya que el Papa Francisco es blanco, sino debido a su conexión con la orden de jesuitas, ya que este Papa surgió de esa orden jesuitas, conocidos como los sacerdotes negros por sus vestimentas, ¿no? Bueno, entonces por ahí Nostradamus, en resumen, dijo que el último Papa, en este caso el 266, iba a ser negro, por eso le llamaban el Papa Negro, ¿no? Pero bueno, ya vimos que no es referencia al color, y ya que eran extremadamente racistas estos papas, más bien referencia a lo mal que iba a venir. El negro se interpreta que una zona oscura iba a venir y por lo tanto venía el fin del mundo y por lo tanto ahí Diosito venía a castigarnos a todos. Pero para los que no están familiarizados con el tema, ¿qué es papa o qué representa un papa? Bueno, un papa es el sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica y de la cual es la cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. Eso quiere decir papa, o a eso se refiere papa, ¿no? Entonces, y si nos vamos a la historia, por ahí cuenta en la Biblia, Reina Valera, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
para entrar en contexto, es por eso que Pedro fue considerado como el primer papa de la iglesia, y al final de cuentas Pedro significa piedra, ese significado de Pedro, porque acuérdense que realmente el apóstol Pedro se llamaba Simón, nada más que Chuyito, Jesucito, lo bautizó como Pedro porque en él edificaría su iglesia. Y es por este motivo que es considerado el apóstol Pedro, antes llamado Simón, que es el primer papa o fue el primer papa que levantó la iglesia católica. Posteriormente a él viene una larga lista de sucesores o de papas, entre ellos los antipapas, que simplemente los antipapas fueron papas no oficiales, ya que hubo broncas políticas entre ellos, ya veremos, porque después de Pedro todo este tema de los papas era más político que católico, ¿no? O que religioso. Todo aquel que tuviera poder político, que tuviera dinero, pues podría ser papa. Aquí no importaba la espiritualidad, no importaba ser tocado por Dios, simplemente si tuvieras los medios, pues podrías llegar a ser papa. Y para muestra hay un botón, o muchos botones más bien en este caso, porque en esa larga lista, después de Pedro, que son 265 papas hasta el papa actual Francisco, pues hubo muchas fichitas, ¿no? Y me atrevo a decir que esos 265 después de Pedro, incluyendo a Pedro ya 266, pues prácticamente todos tuvieron cola que le pisen. Y no lo estoy diciendo nada más al aire, sino la historia cuenta, y cuentas muchas historias aberrantes de esos famosos papas que han representado a la iglesia a lo largo de estos casi 2000 años, ¿no? Acuérdense que Pedro por ahí anduvo en la época de Jesús, por allá en el siglo I, en los años 33, por ahí más o menos, y que en esos años fue cuando Jesús lo declaró como Pedro y que en él iba a levantar la iglesia, ¿no? Posteriormente a la muerte de Pedro, pues surgieron toda esta larga lista de papas, y en este video vamos a ver especialmente los papas más representativos, no por lo que hicieron en versión buena, porque buena no hicieron prácticamente nada, pero sí por lo que la historia lo recuerda. Y sin duda el primero de ellos tiene que ser el papa Esteban VI. Esteban VI gobernó ya la iglesia católica por ahí del año 896 al 897. Fue corto su periodo, ¿no? Su predecesor fue Bonifacio VI, y pues bueno, la particularidad o lo oscuro de este papa, lo más aberrante, fue que en este periodo se considera uno de los más extraños o oscuros de la iglesia católica, ya que por ahí surgió o fue cuando se dio el famoso juicio calavérico. ¿Y qué es esto? Pues por ahí, en su enojo, este papa Esteban VI, anteriormente Bonifacio tuvo un antecesor que se llamó el papa Formoso, ¿ok? Y bueno, Formoso ya había muerto, sin embargo, este papa Alejandro VI tendría un coraje arraigado con él, porque en su momento no lo apoyó. Y pues bueno, decidió a un muerto llevarlo a juicio. Por lo tanto se desenterró su cadáver, se exhumó, y así los huesitos del padre llevaron su cuerpo, lo vistieron como papa y lo sentaron en un trono, ¿no? Entonces se hizo un juicio tal y cual como conocemos ahorita, donde hubo ahí clérigos y hubo cardenales presentes, así como sus defensores y sus ofensores en este caso, ¿no? Y pues bueno, se le hacían preguntas que ya estaban redactadas por el papa Esteban VI, y todavía un sacerdote ahí tomaba la cabeza y hacía como que respondía el cadáver del papa Formoso, ¿ok? Y pues bueno, después de este juicio, de tenerlo ahí muerto, vestido como papa y sentado en un trono, pues tomaron la decisión en ese juicio de que era culpable de todo lo que le injuraba el papa Esteban VI. Por lo tanto se decidió a su cuerpo, ya fallecido como les decía, quitarle todas esas ropas santas, dejarlos en harapos, y aún así le cortaron los 3 dedos, con lo que ese papa Formoso era los 3 dedos que usaba para dar la bendición.
Posteriormente a esto, pues se amarró su cuerpo a un caballo y pues se arrastró por todo el pueblo de Roma, ¿no? Y pues bueno, no conformes con eso, después de arrastrarlo por todo el pueblo de Roma y arrancarle los 3 dedos, se decidió tirarlo al río Tíber, que era ese río que utilizaban los romanos para echar a sus presos, ¿no? Y pues bueno, aparte de ese aberrante juicio que se le conoció como el juicio calavérico, pues bueno, era el coraje tan grande de este Papa Esteban VI con el Padre Formoso por no apoyarlo, ya que cuando él fue propulsado como Papa o candidato a ser Papa, pues ahí fue apoyado por Lamberto de Spoleto, que era el emperador, y también porque su familia era una de las familias más importantes y ricas allá en Roma, ¿no? Entonces, pues tenía todo para ser Papa. Sin embargo, Formoso no lo apoyó y pues no fue Papa sino hasta la siguiente. Entonces por eso se vengó por ahí. Y otra cosa oscura de este Papa, que pues tuvo varios hijos, y entre estos hijos resalta el Papa Juan XI y también el Papa Anastasio III, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí vemos que había un linaje, ¿no? Y así se manejaba en esos entonces la iglesia, ¿no? Era linaje, poder político, poder económico, y pues de esta manera llegaban a ser papas. Y el segundo en la lista no puede ser otro más que Juan XII. Juan XII fue hijo del ilegítimo del conde de Alberta, conde II, y este sobornó a los cardenales que estaban en el cónclave para elegir al nuevo papa, y de esta manera fue como surgió Juan XII. Ya como papa, Juan XII inició su reinado, porque también se consideraba como príncipe de Roma, a los 18 años, sin tener formación eclesiástica, sin tener ninguna relación con la iglesia y sin tener ninguna noción de lo que en este caso las funciones del papa deberían de ser. Era considerado un papa depravado totalmente, ¿no? Por ahí cuentan que su padre, una persona muy poderosa ahí en Roma, había gobernado ya todo lo que es Roma a través de papas títeres, o sea, papas anteriores, que él los manipulaba como quieran, y también que su abuela casó a varios conquistadores italianos con hijas de ellos para colocar herederos dentro del Vaticano, ¿no? Entonces, la particularidad que tenía Juan XIII es que tenía un apetito sexual muy grande, ¿sí? Convirtiendo así al Vaticano en su burdel prácticamente. Tuvo relaciones con muchas mujeres, incluyendo a sus hermanas. Ahí era incestuoso el amigo, ¿sí? Y pues bueno, en ese entonces se le llamó pornocracia, allá en el siglo X, es lo que se manejaba en el Vaticano, ¿no? Y por ahí Simón Montefiore, en su libro Titanes de la Historia, pues por ahí lo mencionó, y que era un candidato ideal para irse al infierno, ¿no? Tenía dedos de juego, por ahí, gracias a su deslealtad, fue destituido 2 veces de papa. Sin embargo, llegó a ser papa 3 veces debido a su poder. Y pues bueno, murió por ahí en el año en el año 965, ya que lo cacharon en la maroma, ¿no? Por ahí cometió adulterio con una mujer, no se especifica quién, pero dicen 2 versiones. La primera es que le pudo dar un paro cardíaco, algo así similar, cuando estaba en el acto sexual. O la segunda y la más creída es que cuando estaba en el acto con la mujer, pues llegó el marido de esta y lo mató con un martillo. Y hasta ahí llegó la historia de Juan el Fornicador, o el Papa Fornicador. Siguiente en la lista, sin duda, sería Bonifacio VIII, quien gobernó el Vaticano por aproximadamente casi 9 años. Y pues bueno, él inició su mandato ahí frente al Vaticano como Papa en 1294, ¿no? Y bueno, este papa era considerado como un papa muy arrogante, que le gustaban mucho los placeres de la vida. Le gustaba beber, le gustaba comer, le gustaban mucho los placeres carnales, tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres. No discriminaba, incluso hasta menores de edad. Y por ahí impuso él el jubileo universal, así le llamó,
y este jubileo universal consistía en perdonar los pecados en base al dinero que tú pagabas a la iglesia. ¿Qué es esto? Si tú dabas una donación buena y tenías muchos pecados, y entre más grande fuera la donación de dinero o de bienes, en este caso se te perdonarían más pecados. Esto pues obviamente le trajo muchos enemigos, y por ahí Dante en su libro, en su obra, consideró a este papa también como uno de los primeros candidatos al infierno, y esto por el fraude, ¿no?, de los privilegios eclesiásticos, ya que empezó a vender plazas dentro del Vaticano, cardenales, obispos, etcétera, y todo pues le ponía precio, y si le llegaban ese precio pues las vendía, ¿no? Al igual que, como ya les comenté, que entre mejor era la donación, más pecados se te perdonaban. Casualmente eso se usa hasta ahorita, ¿no? Y bueno, este papa creía que por ser descendiente directo de Dios, o el representante de Dios aquí en el mundo, todos los emperadores y todos los monarcas tenían que estar bajo su mandato, o sea, rendirle cuentas a él, lo que ocasionó sin duda problemas con muchos, pero sobre todo le ocasionó problemas con el rey de Francia, Felipe VI, o Felipe el Hermoso, así se conocía, ¿no? Entonces, cuando Felipe prohibió a sus miembros servir al clero, pues por ahí hubo una disputa entre este padre, Bonifacio VIII, y pues Felipe el Hermoso. Entonces, por ahí, tras declarar la independencia del Vaticano del Imperio Romano Germánico, pues este papa fue acusado de simonia por meterse con relaciones sexuales con ambos sexos, y sodomia, ¿no? Era sodomista a pesar de todo, ¿no? Y bueno, fue capturado, fue preso, y estuvo por ahí más o menos 3 días capturado, donde recibió golpes, recibió torturas, etcétera, y después fue liberado. Sin embargo, después de los días de liberado, y se cree que por los golpes, pues murió, ¿no? Sin duda una fichita como los papas anteriores. Y bueno, este video no puede continuar sin mencionar al Papa Alejandro VI. ¿Les suena por ahí el apellido Borgia? Pues bueno, este Papa sin duda ha sido de los más oscuros de la historia, otra fichita más del Vaticano. Y este Papa gobernó el Vaticano en los años ahí 1492 a 1503. Por ahí más o menos 11 años. ¿Y por qué digo que fue una fichita? Bueno, para muestra otro botón. Y este amigo Alejandro VI fue miembro de la familia tan poderosa de apellido Borgia, ¿ok? Y pues bueno, como tenía mucho poder, tenía mucho dinero, pues compró el título sobornando obviamente a los cardenales que estaban en el conclave y votaron obviamente por él, ¿sale? Este papa malversó mucho dinero del Vaticano a las arcas de su familia Borgia, vendió cargos eclesiásticos, ¿no? Ya era costumbre, ¿no? Te vendo la plaza por ahí, dame un dinerito y te vendo, que seas obispo, que seas cardenal, que seas sacerdote, incluso que seas papa por ahí, pero pues déjate caer con un poco de lanita, ¿no? Mató herejes, mandó matar herejes, según él. Acuérdense que herejes era todo aquel que estaba en contra de las ideas de la iglesia. Ya por estar en contra ya eras un hereje, ¿no? Entonces tenías la obligación de morir. Y pues bueno, también encarceló y mató a algunos ahí enemigos, les confiscó sus bienes, se los quedó, y pues obviamente eran también para su familia, ¿no? Este amigo Borgia, el Papa Alejandro VI, para que se oiga más bonito, pues también tuvo una fichita ahí de libertinaje, ¿no? Incluso fue marcado por el incesto, ¿no? Con su propia hija, por ahí mantenía relaciones con su propia hija, ¿no? Así de puerco era este amigo, ¿no? Y pues bueno, este Papa Alejandro VI, o Rodrigo de Borgia, pues subordinaba y amenazaba a todo el que podía, así considerado uno de los peores papas. Su vida lo fue al escándalo por su libertinaje, por sus amantes, porque tuvo varios hijos. Incluso varios de sus hijos se postularon para papas posteriormente. Y pues bueno, una fichita más para este gran fichero llamado Vaticano.
llamado Iglesia Católica. Y para cerrar con broche de oro este video, pues no podemos dejar de mencionar al Papa León X o a León X, el cual gobernó o reinó el Vaticano siendo pontífice o papa desde los años 1513 a 1521. Este papa, su nombre era Giovanni Médicis, y en esos entonces en Roma la familia Médicis era una familia italiana bastante poderosa. También este amigo era hijo de Lorenzo Magnífico, y pues con el poder que tenía su padre y con el poder que tenía su familia, pues aunque no era candidato para ser papa, no era de los sucesores natos, por así decirlo, pues bueno, ahí con un poquito de soborno pues compró la plaza de papa su papá, ¿no? Y bueno, ¿qué se destaca de este papa tan hermoso, tan brillante, tan lleno de luz? Pues bueno, por ahí dice que una vez que ganó él como papa, que fue seleccionado, por ahí hizo pintar a un niño de color de oro y lo puso a correr por todo Roma, ¿no? Anunciando que venía una nueva era de oro, y bueno, prosperidad y abundancia, obviamente para él, no para los demás, ¿no? Y pues bueno, este niño murió, y pues al darse cuenta que murió, pues siguió la fiesta, no hubo bronca, ¿no? El niño lo hicieron a un ladito y que siga la fiesta, ¿no? Y pues este padre se le atribuye que aportó mucho de ese dinero del Vaticano para que se hicieran las obras bonitas esas del Renacimiento. Se apoyó mucho al arte, tuvo una vida llena de lujos, ¿ok? Por ahí también oficializó, por así decirlo, la indulgencia por dinero. O sea, eres pecador, no hay bronca, si me das una buena cantidad de dinero, hago que Diosito te perdone todos tus pecados. Incluso ofreció terrenos allá en el cielo, ¿no? Una parcela por un pago para allá en el cielo. Y pues bueno, tenía de mascota un elefante por ahí. Puso en números rojos al Vaticano, ¿no? Y pues para alivianar un poquito ahí la crisis financiera, pues fue como se le ocurrió que hacer la indulgencia, ¿no? Que tú pagaras por los pecados, incluso si tenías un pariente muerto, y si pagabas una lanita, pues él hablaba con Diosito para que lo sacara del purgatorio, etcétera. Incluso ofreció, como les digo, parcelas allá en el cielo. Y bueno, debido a todos estos escándalos de este Papa León X, por ahí Martín Lutero, en su obra Memorándum del poder de la Iglesia Católica y sus 95 tesis, pues fue como promulgó o propulsionó que surgiera la Reforma Protestante en contra, obviamente, de León X, ¿no? Entonces, pues León X murió en 1521 y pues se dice que murió envenenado, ¿no? Casualmente tuvo una muerte abrupta por veneno. Y bien, ya hemos visto en este video, primera parte, las fichitas que han manejado la Iglesia Católica desde su formación allá con Pedro en el siglo I a la fecha. Y estos no son los únicos. De los 266 papas que han existido a la fecha, cierro con Francisco, abro con Pedro, sin duda todos tienen cola que le pisen. Simplemente estos 5 que hemos mencionado han sido los más representativos por sus escándalos. Sin embargo, los otros 261 no se salvan de sus fechorías. Ya lo iremos abordando en próximos videos. Y bueno, con esto no me queda más que concluir que recuerdo cuando era joven que yo estaba muy metido en la iglesia, se nos mencionaba mucho, ¿no?, del pecado y de la forma de ser tan digna para un miembro de la Iglesia Católica, como debe ser. Y en lo personal yo me sentí muchas veces ese pecador extremo, ¿no? Ya que lo único que hacía era los fines de semana ir con mis amigos y tomarme unas cervecitas ahí platicadoras, ¿no? Sin embargo, ese miedo que te metan del pecado me hacía ver personalmente como la peor persona del universo.
Me imagino que muchos de ustedes se han de sentir así por lo mismo, por ese dogma de perfección que ni ellos pueden manejar y que ya vimos que ni siquiera su Dios. Con estas historias de estos papas, sin duda éramos unas blancas palomitas, ¿no? Ya que los representantes de Dios en la tierra cometieron incesto, cometieron robo, cometieron fraude, mataron gente, desaparecieron personas, hicieron cosas aberrantes que por más que los trate de tapar la iglesia a la fecha, estos siguen saliendo a la luz. Entonces, amigo mío, amiga mía, bienvenido a Abrir la Mente. Si te gustan estos videos tan polémicos, ¿sí? Si te gusta el contenido que estamos redactando, te invito a ver nuestros siguientes videos. No olvides darle like si te gusta nuestro contenido, compartirlo con tus amigos. Hay que llegar a más gente despierta, o hay que despertarlas de sopetón, ¿sí? Muy agradecido por tu tiempo. Nos vemos en futuros videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves?